Y eso es lo que ocasiona que nosotros mismos vayamos reemplazando nuestros sueños por miedos. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del horario en el que me estés escuchando. ¿Qué tanto sueñas? ¿Cuánto sueñas tú? Y estamos hablando de los sueños que tienes despierto, no los sueños que pasan cuando te vas a dormir. Hoy vamos a empezar con un cuento infantil. Me encantan los cuentos. Quizá al ser infantil sientas que es muy predecible, pero recuerda que dicen que los cuentos son hechos para dormir a los niños, pero para despertar a los adultos. Así que vamos a leer. Este es de un libro que escribió Álvaro Yunque, que se llama Los animales hablan. Así que aquí vamos. Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un saltamontes. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga le contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y decidí realizarlo. Sorprendido el saltamontes, dijo mientras su amigo se alejaba. Debes de estar loco. ¿Cómo podrías llegar hasta aquel lugar? Tú, una simple oruga. Una piedra para ti sería como una montaña, un pequeño charco un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable. Pero el gusanito estaba lejos y lo ignoró. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. La oruga continuó su camino. Habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros, del mismo modo la araña, el topo, la rana, la flor, le aconsejaron a nuestro amigo a desistir de su sueño. No lo lograrás jamás, gusano loco, es lo que le dijeron. Pero en su interior había un gran impulso que lo obligaba a seguir. Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último esfuerzo un lugar donde pernoctar, un lugar para protegerse, pero ya era tarde. Estaré mejor aquí, fue lo último que dijo, y murió. El gusano loco no pudo cumplir su sueño. Durante los siguientes días, todos los animales del valle fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del bosque. En su última noche, había construido un refugio que se convirtió en su tumba. Era un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana, en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno de aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos, la tumba del gusano loco. De pronto, quedaron atónicos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse, y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas color arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos. Una mariposa. No hubo nada que decir. Todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño. El sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir.
Qué bonito cuento. Ahora mira, vamos a imagina que soy un genio de estos de los que sale de la lámpara. Y te digo que te voy a cumplir todos tus sueños. Todos tus sueños. Y no nada más tengo el límite de 3. No. Todos tus sueños. Hazme una lista. Te pido la lista de tus sueños y todos esos los vamos a cumplir. Si ahorita lo piensas y lo imaginas, si te dijeran que van a cumplir todos tus sueños, ¿cuántos serían? Ahora mismo en mente, ¿cuántos tienes? Nos vamos a dar cuenta que es triste y es un poquito sad que no tenemos tantos sueños. Si te das cuenta, pensamos 1, 2, 3, 4, 5 y ahí se acaba la lista. Aún diciéndote que cumplirían todos tus sueños, no tenemos tantos sueños. Y es que es porque uno mismo nos hemos ido restringiendo. Quizá por la autoimagen que tenemos de nosotros mismos, que no sabemos o que nos creemos con poca capacidad para conseguir lo que nos proponemos. Pero no tenemos ese músculo del soñar, no lo tenemos ejercitado. Porque quizá nada más hemos tenido un sueño y no lo pudimos cumplir porque no lo supimos hacer. Y fue un sueño frustrado. Y a partir de ahí dejamos de soñar. Dejamos de soñar porque quizá cuando nos preguntaban qué queríamos ser de grande, nos dejamos llevar por las estadísticas, porque querías ser astronauta y te diste cuenta que 1 de cada 1000 personas llega a ser un astronauta. Porque cuando te preguntan, cuando tú cuentas tus sueños, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que le decían al gusanito cuando él platicaba alegre, emocionado sus sueños? ¿Qué era lo que le decían? No lo vas a conseguir, todos los obstáculos que vas a tener, estás loco. Y eso es lo que ocasiona que nosotros mismos vayamos reemplazando nuestros sueños por miedos. En vez de soñar, tenemos sueños. En vez de soñar, más bien, tenemos miedos. Los reemplazamos por miedos. Pero debemos de intentar darle la vuelta. Como decía Naroski, la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. Y está súper bonito eso. Así que hoy te voy a pedir de favor que hagamos una lista con mínimo 27 sueños. Mínimo 27 sueños, mira. Cuando yo lo hice, te digo que apunté así, súper fácil. 5, 6, apunté así. Pero ¿y después? Ya no. ¿Por qué? Porque pues no tenemos ejercitado este músculo de soñar. Así que, es más, no te lo voy a pedir como un favor. Es un reto, porque no es algo fácil. Te lo estoy poniendo como un reto. Haz una lista de 27 sueños que tengas. Revive estas ilusiones que tenías de chiquito. Recuerda estas emociones que te causaban hacer algo y que decidiste dejar de soñar. Te reto a que hagas una lista con mínimo 27 sueños. Si lo haces, tómale una foto y etiquétame en mi Instagram. ¿Sí se puede hacer eso? No sé, me imagino que sí. Tú búscame como Rodolfo_Mendoza con $A al final. Son de estos ejercicios que aunque tú tengas tarea, tengas un buen de trabajo, tengas que entregar, lo que sea, estos ejercicios en vez de quitarte te dan energía, porque en cuanto terminas, pues es eso. De hecho, para eso lo ocupo. Se llama, yo le puse el nombre, porque el closet de tus sueños, porque es como en el closet que ahí tienes tu ropa, así. Ahí en ese closet vas a tener tus 27 sueños como mínimo.
cuando termines uno, cuando termino y alcanzo a cumplir uno de mis sueños, voy al closet y otra vez, y saco alguno de esos 27 y ahora vamos a cumplir este. No es un baúl, no es un lugar donde nada más ahí se van a quedar los sueños atrapados. No. Se trata de ir a un lugar donde tenemos los sueños guardados, pero es un lugar en el que vamos a estarnos asomando constantemente. Todos los días abres tu closet y los vas a ver y en algún momento vas a decidir sacar uno de esos y ahora vamos a cumplir este. El closet de tus sueños. Velo como un reto. Te estoy retando porque no es sencillo, es algo complejo. Así que si ahorita vas manejando, si ahorita estás haciendo tarea, si estás haciendo ejercicio, a lo mejor no puedes, pero velos pensando para que en cuanto tengas una pluma y tiempo libre y una hoja, escribas tu lista de 27 sueños. Y mira, ya sé que hay un montón de personas, hay un montón de frases, hay un montón de gente que te va a decir, y estas frases bonitas, ¿no? Por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Gente que te va a decir que los sueños no se leen, que los sueños se viven, que soñando no ganas nada. Y estoy de acuerdo, o sea, ¿sabes? O sea, a eso me dedico yo, a lograr conseguir las metas o los objetivos, ¿no? Pero para alcanzar un objetivo, para conseguir una meta, primero tiene que haber algo. Primero tuvo que partir de una ilusión, tuvo que haber una imaginación, una visualización, tuvo que existir un sueño. No solo esto de las grandes cosas, no. Cualquier meta, cualquier objetivo parte de un sueño. Así que sí, tengo la creencia de que pues se tienen que trabajar. No es simple, no es sencillo, yo te estoy invitando a soñar, a que no dejes de soñar y a ejercitar esos sueños. Ya después hablaremos sobre cómo transformarlos en metas y cómo cumplir los objetivos. De hecho, este es un ejercicio que les pongo a mis clientes. Casi es uno de los ejercicios iniciales. Así que, mira, si ya hiciste tu lista, qué cool, compártela conmigo. Ya te dije, me etiquetas y así. Pero ahora vamos a terminar el ejercicio nada más para que tengas como un mapa más desde arriba de lo que pasa con esto. Ya tienes la lista de tus sueños. Va. Ahora después de cada enunciado, de cada sueño que tengas, vas a puntuar del 1 al 10 cuánta ilusión te hace cumplir ese sueño. ¿Cuánta ilusión te hace cumplir ese sueño? Del 1 al 10. Por ejemplo, uno de mis sueños es escribir un libro. ¿Cuánta ilusión me hace escribir un libro? Un 10, ¿sabes? Está cool. Y así le vas a hacer con cada uno de tus mínimo 27 sueños. Con cada uno de tu lista vas a puntuar del 1 al 10 cuánta ilusión te hace cumplir ese sueño. Después adelante vas a puntuar igual del 1 al 10 cuál sería el precio a pagar para conseguir ese sueño. ¿Sabes? Uno de mis sueños pues es crear una fundación. ¿Cuál es el precio a pagar para conseguirlo? Oye, también es un 10. No nada más se basa en la ilusión que me hace este sueño, sino también el precio que tienes que pagar, el esfuerzo que tienes que hacer para conseguir ese sueño. Ahí lo pones, lo puntúas. Y bueno, el ejercicio va más allá, pero nos quedamos aquí. Ese es el punto, el saber, el ilusionarse, el no dejar de soñar, pero también estar consciente de que las cosas no son simples y por eso se va a trabajar. En la historia, el gusanito tuvo que morir, de hecho tuvo que tener toda una transformación para conseguir su sueño. Así que, sí. Y si a ti te fue sencillo, si a ti te fue simple el hacer tu lista, genial, porque tienes ese músculo de los sueños bien ejercitados. Y si no tanto, pero te gusta, si tienes la idea esto de soñar,
conviértete en un agente impulsor de los sueños, porque eso es lo que hace realmente un buen líder. Un gran líder impulsa a que logres esos sueños, a que no dejes de soñar. Así que si tú lo eres, chingón, y conviértete en un agente proveedor, impulsor de sueños. Comparte, mira, no te voy a pedir que de favor compartas esto en tus redes sociales. Bueno, igual si quieres, pues sí, ¿verdad? Gracias. Pero te voy a pedir que se lo compartas a 2 personas que tengas en mente, así como que, personas soñadoras, optimistas. Mira, va, copias el link o le das ahí en compartir, seleccionas el contacto de tus 2 personas y les dices algo así como: estaba escuchando este podcast y me acordé de ti. Postdata, no dejes de soñar. ¿Sabes? Ahí está. Eso. Igual si conoces a alguien como que de repente le dio el bajón porque tenía un sueño o tiene sueños pero de repente lo restringen, compárteselo a esa persona y dile: bro, no dejes de soñar. ¿Va? En fin, mira, mi sueño más loco, el del gusano loco, este sueño como más de dificultades, ya se los he platicado, pero saben que es hacer de este mundo un lugar mejor. Ya sé, está súper fumado, pero ese es de mis más grandes sueños. Y mira, esta canción, no sé si la pueda poner, no sé si la reconozcas, pero es muy famosa. Oh, people. Bueno, esta canción, si la reconociste, qué buenos gustos tienes. Terminando casi el coro, luego empieza diciendo: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. But seguramente mi teacher me está escuchando y me está regañando por la pronunciación. Pero no importa, ya después lo aprendemos bien. En español dice John Lennon: quizá digas que soy un soñador, pero no soy el único. Esa frase, quizá digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Bravo, John Lennon, cómo te extrañamos. Cómo te extrañamos y cómo te necesitamos en la actualidad. En fin, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Nos vemos en el que sigue. Espero que te unas a nosotros, como dice John Lennon. Así que dale seguir o depende de la plataforma en la que lo estés escuchando, pero dale seguir. Nos vemos dentro de 8 días. Y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao.